Bueno, veamos las tortugas. Voy a preguntar cómo me fue en la prueba de psicología. Mi teniente, ¿cómo me fue en la prueba? Perdiste la prueba, estás no apto. Hola muchachos, muy buenos días. Soy el suboficial Segundo Vega. Hoy es 21 de abril del 2021 y el día de hoy vamos a realizar valoraciones médicas para los que están interesados en prestar el servicio militar en la ciudad de Barranquilla. Ya por aquí estamos llegando al distrito de incorporación. Esta es la entrada. Bueno, ya vemos que por aquí hay varios muchachos. Lo primero que se hace es entregar la documentación aquí, quien le recibe los documentos. Aquí estamos con el infante de Marina Profesional Girón. Girón, ¿qué documentación necesitan los aspirantes para irse para Coveñas? Los jóvenes que desean prestar su servicio militar en la Armada Nacional deben de cumplir con una documentación específica. Lo primero, pues ser nacidos en Colombia, tener su cédula original, comprobante o contraseña, EPS activa, copia del acta de grado y el diploma si son bachilleres, los certificados de la EPS y por último deben de pasar todos los filtros médicos para poderse ir. La edad requerida para los jóvenes deben de ser mayores de 18 años, menores de 24 años, que cumplan con los perfiles requeridos por la institución. Bueno, los que son bachilleres prestan ¿cuánto tiempo? Prestan 12 meses. Ajá. Los no bachilleres prestan 18 meses, pero la institución siempre trata de que los jóvenes que no son bachilleres salgan adelante. Bueno, ¿y hoy para dónde se van los muchachos? Los jóvenes que salen el día de hoy salen con destino a Coveñas Sucre. ¿Y allá cuánto tiempo demora? Van a durar 3 meses, de los cuales los 3 meses van a durar 14 días en proceso de cuarentena, donde deben de cumplir el proceso y de ahí sí entran a la fase de adaptación a la vida militar y entrenamiento. Después de los 3 meses, los jóvenes, una vez que juren bandera, salen a definir su situación militar en las unidades requeridas por la institución y donde la institución los designe. O sea que si lo mandan para Tumaco, allá deben de llegar los jóvenes. Una vez que los jóvenes cumplen la fase de entrenamiento y el juramento de bandera, ya la institución los designa a las unidades que los requieran. Pero muchas gracias por esa información. Bueno, Michal. Luego los aspirantes diligencian una ficha médica donde escriben unos antecedentes personales, familiares y una información personal. Bueno, aproximadamente tenemos unos 69 aspirantes aquí dentro. Parece que van llegando más y más. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una serie de exámenes, una valoración por medicina, una valoración por odontología, un examen psicológico y una prueba de cannabis o marihuana que buscan descartar patologías en el aspirante que le impida el ingreso a la institución. Ya se las he comentado, por ejemplo, el daltonismo, nacer con un solo riñón, que le falte algún dedo o una falange y no pueda disparar. Entonces, estas patologías están relacionadas en el decreto 094 de 1989 y ciertas circulares de incorporación. Bueno, mientras los muchachos terminan de llenar la documentación, yo quería mostrarles esto. Esto es una caja con unas pruebas de cannabis, o sea, marihuana. Con esto se detectan a aquellas personas o aquellos aspirantes que fuman marihuana. Entonces, ¿cómo funciona? Si pueden ver aquí, hay un cassette donde se aplican 3 gotas de orina y así marcarían los resultados. Es más o menos como una prueba de embarazo. Los aspirantes que den positivo para esta prueba de cannabis no pueden irse a prestar el servicio militar. Primero, porque está estipulado en el decreto 094 de 1989 que las personas que consumen cannabis no pueden irse a prestar el servicio militar. Segundo, ¿ustedes saben qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia son síntomas físicos y mentales que ocurren después de suspender o reducir el consumo de una sustancia o de una droga. Entonces imagínense un muchacho de estos con síndrome de abstinencia empezando a buscar su dosis personal. Lo peor del cuento es que va a tener armamento y cuando ya tenga armamento encima, créame que lo va a usar para conseguir su dosis personal y esto va a ser un peligro. Por ese motivo, aquellas personas que den positivo en esto no pueden irse a prestar servicio militar. Aquí el aspirante, luego de haber ido al baño, orina en la bolsa y de la bolsa se toma la muestra de orina y se aplica en la prueba. Y esperemos a que marque. Bueno, y ahí la prueba va a ir rodando, como pueden observar ahí. Entonces, como vimos,
En el instructivo, una raya es positivo y 2 rayas negativos. Esta C significa control y la marca de T vendría siendo que el aspirante está negativo. Bueno, ya hicimos las pruebas de cannabis y de los 80 aspirantes que teníamos, unos 5 aspirantes salieron del proceso porque la prueba le dio positivo para esta sustancia. Entonces ellos salen del proceso, se van para sus casas, se descontaminan y en 3 meses nos vemos aquí nuevamente. Y aquí los recibimos con los brazos abiertos, siempre y cuando la prueba les dé negativo. ¿Tiene usted buen apetito? Marca una X, verdadero o falso, es decir, que usted come bien, que le gusta comer. Segundo, ¿se levanta por la mañana descansado y como nuevo? En estos momentos los aspirantes se encuentran realizando una valoración por psicología. Es un examen escrito, aquí lo pueden observar, que tiene 71 preguntas. Por ejemplo, si alcanzan a ver algunas ahí, y ellos deben contestar falso o verdadero. Bueno, en este examen se evalúan algunas escalas de la personalidad donde se mide si el aspirante puede adaptarse a la vida militar o no, y si hay algunos factores de riesgo que pongan en peligro la vida del aspirante durante el entrenamiento en Coveñas. Voy a llenar una de estas pruebas a ver si el examen es difícil. Este examen tiene 2 resultados, que es apto o no apto para el ingreso a la institución, y al final del video les comparto los resultados. Aquí estamos en el consultorio de odontología realizando la valoración. La parte de odontología lo que busca es descartar ciertas patologías que están estipuladas en el decreto 094/89 para prestar el servicio militar. Mi teniente, ¿cuáles son esas patologías más comunes? Mordidas cruzadas, mordidas abiertas de más de 4 milímetros, ausencias de más de 2 dientes por cuadrante, restos radiculares con signos de infección, abscesos y obturaciones temporales. Teniente, ¿y ortodoncia? Puede tener ortodoncia siempre y cuando pues, sea consciente de que en los 3 primeros meses no puede asistir a los controles, y si queda pues, en un sitio donde no haya acceso al odontólogo, no se va a poder hacer los controles durante el servicio militar. Bueno, si tienen alguna duda, pregunta o inquietud acerca de qué otra patología puede prestar el servicio militar por odontología, me la dejan en los comentarios. Tápese un ojo y dígame qué le traes. O, Z, O, eso, F, Z, O, D, L. Caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a su valoración médica. Yo soy el teniente de corbeta Jessy Leonardo Martínez, médico general. La idea de hoy es hacer un examen general para descartar cualquier novedad que pudiera entorpecer el desarrollo de su entrenamiento. Les voy a hacer una serie de preguntas concernientes a sus antecedentes médicos. Necesito que me contesten con la verdad, porque de esas preguntas podría depender la vida de cada uno durante el entrenamiento. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, aquí pegándole al almuerzo. Bueno, ahorita vamos a hacer una prueba rápida para VIH y para COVID. Aquí está la prueba rápida para VIH y aquí está la prueba rápida para COVID. Esta es la de VIH, si pueden ver que ahí dice VIH. Y esta es la prueba rápida para COVID. ¿Cómo funcionan las dos? Se aplica una gota de sangre o 2 gotas de sangre en cada una aquí, igual a una prueba de embarazo. Y luego en la de COVID se aplica este reactivo. 3 goticas de reactivo, y en la de VIH se aplica este reactivo, también aquí unas 3 goticas, y luego el resultado es confidencial, no se le dice nada a los aspirantes. En caso de tener alguna novedad se hace una intervención con el psicólogo, el médico y el aspirante.
ya le hicimos a los aspirantes la prueba de COVID, la prueba rápida para VIH, y ahora pasamos a la peluqueada. Luego de la peluqueada, el alistamiento de la documentación. Cuando la documentación esté lista, ya vendrían los buses que los llevan hacia Coveñas e inician ya su entrenamiento militar. Cédula, copia de padres, los que son bachilleres llevan su documentación completa, los que son bachilleres, los que son acta de grado y diploma. ¿Listo? Y cuando ya pasemos a eso, pasamos a la peluqueada, la grapada, la cuestión del sobre. ¿Listo? La peluquín. Tenía el poco de pelo largo. Joda, casi le saca el ojo a este man. ¿Cómo así? A 30 años le quité. Pero ese puricotea. Bueno, veamos las tortugas. La compañía Shaolin es con la otra mano. Esa mierda. ¿Saben quiénes son los monjes Shaolin, verdad? Sí, no, conmigo de la infantería marina. Unos momentos después. Voy a preguntar cómo me fue en la prueba de psicología. Mi teniente, ¿cómo me fue en la prueba? Perdiste la prueba, estás no apto. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. No, mentiras, estás apto, pasaste. Ah, menos mal, ya me había asustado. No mames, casi me cago del susto. Bueno, aquí vienen los aspirantes, entregan la documentación. Los oficiales del distrito revisan la documentación, que todo esté completo, los sellos del médico, la odontóloga y la psicóloga se encuentran en la ficha, y por último la comandante del distrito firma el RM3, que es un documento donde el aspirante da los datos personales de él y tiene el visto bueno del comandante del distrito. En este caso, mi teniente Mancera es la comandante del distrito. Y luego se le pone la manilla al aspirante. Ustedes se preguntarán por qué a los aspirantes se les pone una manilla. Bueno, esto quiere decir que hay aspirantes que tienen tantas ganas de irse para Coveñas que al momento, cuando se están subiendo a los buses, se cuelan. Entonces la manilla es un método de control para que los aspirantes que tienen toda su documentación en regla sean los que se van para Coveñas. Bueno, ustedes me van a disculpar, pero en ese momento se me descargó la cámara y no pude grabar cuando los muchachos se subían al bus. Así que les voy a poner otras tomas de cuando los muchachos se suben al bus de otras ciudades. Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luis Daniel Pino Jaramillo. Les mando un saludo a mi mamá, a Maroli Jaramillo Parra, desde Barranquilla, que vamos a partir hacia otro rumbo. Entonces, salude, te quiero mucho, cuídate. Besos. Bueno jóvenes, muchos éxitos en su viaje. Se portan bien, hacen caso, no se pongan bravos. Bueno, muchos éxitos. Ahora sí, a dormir y a descansar. Hasta luego. Bueno, ya se ven nuestros aspirantes sentados en los buses esperando a que salgan. Aquí están los familiares ya dando pues la despedida, deseándole el mejor de los éxitos a los muchachos. Bueno, aquí van a hacer un transbordo hacia el otro bus. Bueno, acabamos de despedir a los futuros infantes de Marina de la Armada Nacional. Ya van saliendo con rumbo hacia Coveñas. Después de todo un día de trabajo, un día muy pero que muy pesado y toda una semana de incorporaciones, se logró el objetivo. Así que ya saben, si el video les gusta, por favor dejen su like y coméntenme qué les pareció el video y de qué temas quieren que les hable. Hasta luego, se cuidan.